El Movimiento La Red le da la bienvenida a su encuentro semanal. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, que el Señor les bendiga. Les habla Pablo Jiménez. Les doy la bienvenida en el nombre de Jesús y por su gracia a este encuentro semanal del Movimiento La Red. Esta es una comunidad de fe que se reúne por medio de los medios cibernéticos, por medio de las redes sociales y sencillamente nos reunimos todas las semanas a adorar a Dios, a cantar, a orar y a meditar sobre su palabra. Hoy no es la excepción, así que vamos en esta hora a comenzar con una palabra de oración. Adoremos a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora y te damos gracias por tus múltiples misericordias. Gracias por tu amor, gracias porque tú eres Dios, gracias porque tú eres Salvador. Gracias, gracias, gracias. Y te pedimos que tú nos hables en esta hora, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada vida, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada corazón, que podamos sentir que eres tú quien está hablando a nuestras vidas. Eso es lo que te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Al caer la lluvia resurge con verdor, toda la floresta renueva la creación. Mira el roco lirio, el duende ya brotó, bella primavera que anuncia su fulgor. Toda flor silvestre la malla el cunde amor, todo manifiesta la gloria del Señor. Cómo se te alaba en toda la creación. Yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. El coqui se alegra, se siente muy feliz, canta en su alabanza, coqui, coqui, coqui. El pitirre canta y trina el ruiseñor, cuán alegremente alaban al Creador. Toda flor silvestre la valla el cunde amor, todo manifiesta la gloria del Señor. Cómo se te alaba en toda la creación. Yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. Al caer la lluvia resurge con verdor, toda la floresta renueva la creación. Mira el roco lirio, el duende ya brotó, bella primavera que anuncia su fulgor. Toda flor silvestre la malla el cunde amor, todo manifiesta la gloria del Señor. Cómo se te alaba en toda la creación. Yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. El coqui se alegra, se siente muy feliz, canta en su alabanza, coqui, coqui, coqui. El pitirre canta y trina el ruiseñor, cuán alegremente alaban al Creador. Toda flor silvestre la valla el cunde amor, todo manifiesta la gloria del Señor. Cómo se te alaba en toda la creación. Yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor. Toda flor silvestre la malla el cunde amor, todo manifiesta la gloria del Señor. Cómo se te alaba en toda la creación. Yo quisiera hacerlo en forma igual, Señor.
Padre, en esta hora, nuestro corazón agradecido te dice gracias. Gracias por tus virtudes, gracias por tus bendiciones, gracias por tus cuidados. Este servicio, Señor, que estamos llevando a cabo es dedicado a ti. Y nuestra intención es llegar a mucha gente a través de esta red. Permite que cada día sean más los que se unan para expandir este evangelio por el mundo entero. En el nombre de Jesús. Amén. Todo es tuyo y de lo tuyo te damos. Les habla el pastor Manuel Collazo, ministro de mayordomía para el movimiento La Red. Y ha llegado un momento de mayordomía. Bendiga su iglesia, que haya alimento en su casa de oración. Escuchemos palabras de vida. Todo ser humano pasa por momentos de encrucijada, momentos donde es necesario tomar decisiones. ¿Usted los ha tenido? Yo también. Y por lo regular esas decisiones son entre mantenernos en lo que siempre habíamos hecho, atados al pasado, o movernos al futuro, dar un paso adelante, caminar en esperanza. Claro está, es mucho más seguro hacer lo que siempre hemos hecho y sencillamente acomodarnos a lo que ha sido la tradición. Empezar algo nuevo, lanzarnos en una nueva empresa, eso siempre es difícil. El pasado nos da cierta seguridad. Sin embargo, es importante que nosotros nos atrevamos a caminar en esperanza, que nosotros nos atrevamos a soñar con nuevos futuros, con nuevas opciones para nuestra vida y que eso nos motive a comenzar de nuevo. Nosotros sentimos mucha presión cuando tenemos que tomar decisiones, cuando pensamos qué va a decir la gente, cómo van a reaccionar, cuál es el qué dirán de la gente que nos rodea. ¿Nos aceptarán? ¿Nos rechazarán? ¿Cómo nos van a tratar? Y cuando pensamos en las personas que están en autoridad, imagínese usted, ahí sí que nos da miedo. ¿Nos van a rechazar? ¿Nos van a castigar? ¿Nos van a echar fuera de la comunidad? ¿Nos van a humillar ante todos nuestros seres queridos, amistades y vecinos? Y así quedan las opciones claramente delimitadas. O miramos el pasado y nos quedamos en lo que ha sido seguro, nos conformamos a lo tradicional, o caminamos al futuro con sentido de esperanza, sabiendo que nuestras decisiones tienen un costo, que hay que pagar un precio, pero que también tienen consecuencias y que muchas de esas consecuencias pueden ser muy positivas para nuestra vida. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, encontramos muchos momentos de encrucijada. Y uno de esos momentos se encuentra en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como ustedes saben, llevamos toda una serie de sermones sobre este tema, así que si no ha visto los anteriores, busque el resto de nuestras predicaciones recientes. De todos modos, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Pedro y Juan habían sido arrestados y después de un primer enfrentamiento con la legislatura colonial por hacerle bien a un hombre, por salvar, por sanar a un hombre que no podía caminar, ellos tuvieron que enfrentar cárcel y tuvieron que enfrentar un juicio y los amenazaron y les dijeron que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús. Sin embargo, ¿qué hicieron los apóstoles? No se dejaron intimidar. Llegaron a donde estaba el resto de la iglesia y la iglesia comenzó a orar y a leer la escritura. Siguieron orando hasta que el lugar donde estaba tembló. Hasta que el lugar tembló con la presencia de Dios y la acción del Espíritu Santo. Después de eso, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que Dios comienza a hacer cosas maravillosas en la iglesia.
A partir del versículo 32 del capítulo 4, encontramos el segundo resumen. Yo le dije en sermones anteriores que el libro de los Hechos tiene una serie de resúmenes que nos habla de cómo era la vida de la iglesia primitiva. Pues en ese segundo resumen se nos dice que la iglesia estaba unida. Dice la palabra: todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Más adelante encontramos un tercer resumen que comienza en el versículo 19 del capítulo 5. Y ahí hay una descripción muy particular de la vida de la iglesia. En primer lugar, se nos dice que Dios estaba haciendo señales y maravillas. Dios, no nosotros, no los apóstoles, no era ningún hombre, no era ningún truco de magia, era Dios en medio de la iglesia. La iglesia se reunía públicamente en una parte de la plazoleta del templo que se llamaba el Pórtico de Salomón. Allí se reunían, allí predicaban, allí oraban y allí proclamaban que Jesucristo es Señor, Salvador, Mesías. El número de la gente de la iglesia seguía creciendo. Dios seguía añadiendo nuevos creyentes a la iglesia. Comenzaba la iglesia a crecer, a convertirse en una fuerza en Jerusalén. Y la gente, sabiendo que Dios estaba en medio de todo eso, hacía algo muy interesante. Sacaban las personas enfermas y las ponían en la calle. De manera que cuando Pedro pasara, su sombra les tocara y esas personas recibían sanidad. Esto se basa en que en el mundo del Mediterráneo, en el tiempo de Jesús, la gente entendía que si la sombra de una persona a mí me tocaba, yo iba a compartir la esencia de esa persona. Si la persona era mala, me iba a tocar algo malo. Pero si la persona era buena, yo iba a recibir bendición. Pues imagínense usted, Pedro, el apóstol que Jesús había mandado, había enviado a predicar, cuando pasaba, su sombra era tan poderosa que el Espíritu Santo estaba sanando a la gente. Y sabe, eso no solamente ocurre aquí. Si usted va a Marcos 5:56, se dice lo mismo, que cuando Jesús pasaba, la gente sacaba a los enfermos a la calle. Y cuando vamos a Hechos 19:12, se nos dice lo mismo sobre Pablo. Es más, que la gente le decía: deme algo que usted se haya puesto, una pieza de su ropa. Y con eso la gente recibía sanidad. Ese resumen nos sigue diciendo que la gente venía de todos lados buscando sanidad y buscando liberación. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando la iglesia está haciendo todas estas cosas bonitas, lindas por la gente, hay personas que siempre se molestan. Hay personas que no quieren que usted esté bien. Hay personas que no quieren que usted reciba bendición. Hay personas que no quieren que usted sea feliz. ¿Y sabe qué hicieron? Los saduceos, que eran los que dominaban el templo y la legislatura colonial, mandaron a apresar a los discípulos. Así, el sumo sacerdote, junto con toda esa serie de políticos religiosos y religiosos políticos, mandaron a arrestar a los apóstoles y los echaron a la cárcel. Pero ellos no contaban con que un ángel del cielo iba a ser enviado por Dios para liberarlo. ¿Y sabe por qué no contaban con eso? Porque los saduceos no creían en ángeles. Los saduceos no creían en ángeles. Y Dios, para sorprenderlos, o para, como dicen nuestros hermanos mexicanos, para darle en la torre a esos saduceos, les manda una de esas cosas que ellos dicen que no existe, un ángel. Y el ángel libera a los apóstoles. Esa es la primera parte de ese juicio, de ese segundo encuentro entre los apóstoles y la legislatura colonial. La segunda parte nos dice que al otro día, después de haber arrestado a los apóstoles, los sumos sacerdotes y la gente de la legislatura colonial, que se llamaba el Sanedrín o el concilio, mandan a buscar a los apóstoles. Y cuando envían los alguaciles a la cárcel, encuentran que la cárcel está completamente cerrada. Están todos los guardias allí y los apóstoles no están. Entonces ellos tienen que ir a donde los sumos sacerdotes, tienen que ir a donde los religiosos a decirle: mire, eso no se puede explicar. Todo está cerrado como si estuvieran allí, pero ellos no están. Y entonces alguien le dice: los apóstoles, si estás en la plazoleta del templo predicando. Un poquito de comedia encontramos en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Vuelven a mandar a buscar a los apóstoles,
para arrestarlo. Entonces, cuando los traen, esta vez lo hacen calladitos. Esta vez lo hacen sin hacer mucho alboroto, porque temían que el pueblo los apedreara. Temían que se formara toda una conmoción cuando fueran a arrestar a estas personas que solamente estaban bendiciendo al pueblo. El sumo sacerdote llama a los apóstoles una vez que están frente a él, los confronta y les dice: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Hablamos sobre el nombre la semana pasada, ¿verdad? No les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y ahora ustedes han llenado Jerusalén de su doctrina. Y noten algo interesante. Ni el sumo sacerdote ni los religiosos dicen Jesús. Dicen el nombre y nos culpan de la muerte de ese hombre. Como si Jesús no tuviera nombre. Y entonces Pedro y el resto de los apóstoles les responden y les dicen de manera contundente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les explican que el Dios en que ellos creen es el Dios de Israel, el Dios de nuestros antepasados. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es quien lo resucitó. Y ese Jesús, el Mesías enviado por Dios, fue el que ellos habían asesinado y el que habían colgado de un madero. Pero Dios lo liberó, Dios lo levantó de la muerte y ahora hay una nueva oportunidad de arrepentimiento, hay una nueva oportunidad de salvación. Ahora podemos tener nuestros pecados perdonados. Y ellos dicen: nosotros somos testigos de esto. Nosotros somos testigos de esto. O sea, nosotros garantizamos esto con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio. Es un momento de impasse. Y en esos momentos, Dios permite que gente sabia, sobre todo gente mayor, porque han vivido y tienen la sabiduría que da la Universidad de la Vida, hablen. Y un hombre que se llamaba Gamaliel, que era un rabino, que de acuerdo a la tradición fue el gran maestro del apóstol Pablo, interrumpe al sumo sacerdote, pide la palabra, le pide a la gente del concilio que excusen a los apóstoles y les habla con el corazón en la mano. Y les dice: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. O sea, es una palabra de advertencia, es una palabra de juicio, es una palabra que les dice que hay que tener cuidado. Y les da dos ejemplos: que en tiempos recientes se había levantado un hombre llamado Teudas y un poquito antes, ya cerca del tiempo de Herodes el Grande, al final de su reinado, y cuando empezó a gobernar Arquelao, se levantó otro hombre llamado Judas. Judas el Galileo. ¿Y sabe qué? Esos dos hombres se levantaron y tenían seguidores y la gente pensaban que eran el Mesías, cada uno de ellos. Y murieron. Y esos grupos desaparecieron. Entonces, Gamaliel les dice: pues mire, por eso yo les digo, olvídense de estos hombres. Olvídense de estos hombres. Déjenlos. Porque si esto que hacen de carácter humano se va a desvanecer, se desvanecerá. Del mismo modo que se habían desvanecido los movimientos de revuelta de Teudas y de Judas. Sin embargo, mire lo que le dice. Mire lo que le dice en el versículo 39. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Qué palabra más solemne. Qué consejo más sabio. Es suficiente como para hacernos frenar en la vida, para pararnos en seco. Si esto es de Dios, no lo van a poder detener. Si esto es de Dios y ustedes lo atacan, se van a encontrar luchando contra Dios.
En un momento de juicio, en uno de los pocos momentos donde vemos al liderazgo político y religioso actuar de manera juiciosa, todos están de acuerdo con el viejo rabino Gamaliel. Así que llaman a los apóstoles. Y claro está, siempre los intimidan, siempre los azotan, porque eso es lo que hacen los imperios. Los imperios usan la violencia, usan la intimidación, usan todo lo necesario para oprimir. Sin embargo, a la larga tuvieron que soltarlos, tuvieron que dejarlos en libertad. Y los apóstoles, torturados y azotados, dice la palabra que salieron del concilio felices de haber sido dignos de sufrir por causa del nombre. ¿Del nombre de quién? Del nombre de Jesucristo. Y todos los días, aunque les habían dicho que no lo hicieran, seguían enseñando y seguían anunciando la buena noticia del nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué historia más hermosa? ¿Qué historia más contundente? Y yo sé que usted que me está viendo ha sentido claramente la voz de Dios cuando le dijo: ¿tú estás luchando contra mí? Usted sintió el Espíritu Santo preguntándole: ¿tú estás luchando con Dios? La buena noticia que yo le tengo hoy es que no hay que seguir luchando con Dios, porque Dios desea ser su amigo. Dios desea ser su aliado. Dios desea ser su compinche. Es más, Dios desea ser su cómplice. En este modelo que Dios tiene, en este propósito que Dios tiene, de que usted sea feliz, de que usted encuentre la vida, de que usted muera riendo porque ha encontrado la paz. Por lo tanto, mi exhortación hoy es: vamos a dejar de pelear con Dios. Vamos a dejar de mirar al pasado. Vamos a desembarazarnos de esas cosas que nos atan al ayer. Y vamos a caminar al futuro con esperanza en el nombre de Jesús. Amén. La respuesta a este mensaje solamente puede ser una. ¿Quieres dejar de pelear con Dios? ¿Quieres ser amigo, amiga de Dios? ¿Por qué no repites esta oración conmigo? Oremos. Señor Jesús, he escuchado tu palabra y respondo con fe. Deseo dejar de pelear contigo y deseo buscar amistad contigo. Me arrepiento de mi maldad, pido perdón de mis pecados. Confieso que Jesucristo es Señor y Salvador. Te pido que me des el don de la vida eterna y me llenes de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de otro encuentro semanal del Movimiento La Red. Ha sido para mí un gozo, un placer enorme el estar con usted durante este encuentro semanal. Pero queremos escuchar de usted. ¿Qué le parece? Envíenos un correo electrónico a los enlaces que tiene en la pantalla. Comuníquese con nosotros, ya sea por Facebook o por YouTube o por cualquiera de las redes que usted puede encontrar con el nombre del Movimiento La Red. Visite nuestra página de internet y sobre todas las cosas vamos a orar juntos a partir de este jueves 5 de noviembre a las 7:30. Vamos a reunirnos por estos mismos medios cibernéticos para orar a Dios. Y por eso, porque estamos orando, le pedimos al pastor Manuel Collazo que nos despida con una bendición pastoral. Que el Dios de paz, que resucitó de la muerte a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, quien con su sangre confirmó su alianza eterna, los haga ustedes perfectos y buenos en todos, para que cumplan su voluntad, y que haga de nosotros lo que Él quiera, por medio de Jesucristo. Gloria para siempre a Cristo. Amén.
Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.